Me presenté en la boda de mi ex hecha un harapo y él me abofeteó delante de todos. Me llamaban ex loca y celosa, pero yo no estaba allí para recuperarlo. Yo estaba allí porque acababa de heredar un imperio multimillonario y él no tenía ni idea de quién era yo realmente. Antes de contarte cómo una bofetada convirtió a una chica pobre en multimillonaria e hizo que un hombre se arrodillara, pulsa el botón de suscripción ahora mismo. Esta historia tiene más giros de los que puedas imaginar. Soy Eleyana. Prepárense para este viaje. ¿Sabes? Cuando creces en la pobreza extrema, aprendes cosas que los ricos jamás comprenderán. Aprendes a estirar $1 hasta que grite. Aprendes a sonreír cuando tienes el estómago vacío. Aprendes a mantener la cabeza en alto cuando llevas zapatos con agujeros. Esa era mi vida. Toda mi infancia fue una clase magistral de supervivencia. Mi madre tenía 3 trabajos. 3. Limpiaba edificios de oficinas por la noche a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Luego volvía a casa, se cambiaba de ropa y salía a trabajar como camarera en un restaurante hasta las 2 de la tarde. Después, dormía unas horas antes de ir a su turno de noche en un supermercado. Apenas la veía, pero cuando lo hacía, siempre estaba agotada, siempre preocupada, siempre contando centavos, recortando cupones y tratando de encontrar la manera de pagar la factura de la luz y comprar comida al mismo tiempo. Vivíamos en un apartamento diminuto en la peor zona de la ciudad. Las paredes eran tan finas que podía oír cada discusión, cada pelea, cada momento de la miseria de todos los demás a nuestro alrededor. El baño era compartido con otras 2 familias. En invierno, la calefacción apenas funcionaba, así que dormíamos con los abrigos puestos y nos tapábamos con todas las mantas que teníamos. En verano, el calor era insoportable y no podíamos permitirnos un ventilador. Pero mi madre nunca se quejó. Ni una sola vez. Ella me cepillaba el pelo antes de ir al colegio y me decía: Eliana, cariño, puede que no tengamos dinero, pero tenemos algo más importante. Tenemos dignidad. Tenemos orgullo. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. ¿Me oyes? La escuché. Simplemente no entendí lo que quería decir. Aún no. Todo cambió cuando conseguí una beca para la universidad. Viaje completo. Fue como ganarse la lotería. Mi madre lloró durante 3 días seguidos. Lágrimas de felicidad, por una vez. Iba a ser la primera persona de nuestra familia en ir a la universidad. Iba a tener la oportunidad de una vida mejor. Iba a escapar. O eso creía. La universidad era como aterrizar en otro planeta. Todos a mi alrededor provenían de familias adineradas. Dinero real. Tenían coches, tarjetas de crédito pagadas por sus padres, armarios llenos de ropa. Ni siquiera podía soñar con poder permitírmelo. Trabajaba en el turno de noche en un restaurante solo para tener dinero para comprar libros de texto y cosas de primera necesidad. Llegaba a las clases de la mañana oliendo a grasa y café, agotada, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Pero no me importaba. Yo estaba allí. Estaba recibiendo una educación. Yo luchaba por algo mejor. Fue entonces cuando conocí a Brandon. Entró en mi vida como entró en todas las demás. Seguro de sí mismo, sonriente, completamente convencido. Él era mi alumno de economía, siempre sentado en la primera fila, siempre levantando la mano, siempre sabiendo las respuestas. Llevaba ropa que probablemente costaba más que todo mi armario junto. Solo con su reloj se podría haber pagado el alquiler de mi madre durante un año. Conducía un coche que hacía que la gente se parara a mirarlo. Y por alguna razón, sigo sin entenderlo. Él se fijó en mí. Empezó siendo pequeño. Él me sonreía desde el otro lado del aula. Entonces empezó a sentarse a mi lado. Entonces empezó a aparecer en la cafetería donde yo trabajaba, pidiendo café tras café, simplemente sentándose allí y hablando conmigo durante mis descansos. No pareció importarle que llevara el uniforme manchado y oliera a comida frita.
No pareció darse cuenta de que mis zapatos se estaban deshaciendo ni de que mi mochila estaba sujeta con cinta adhesiva. Eres diferente, me dijo una noche, sentado en la barra mientras yo limpiaba las mesas. Todos en la escuela son tan falsos. Todos intentan impresionarse mutuamente, compitiendo por ver quién tiene qué. Pero tú eres real. Trabajas duro. Te importan las cosas que importan. Nunca he conocido a nadie como tú. Me enamoré de él. Dios ayúdame. Me caí muy fuerte. Era encantador, divertido y dulce, y me hacía sentir importante, como si valiera algo. Por primera vez en mi vida, me sentí hermosa, importante, vista. Empezamos a salir y de repente yo formaba parte de su mundo. Me llevó a restaurantes donde los menús no tenían precios, donde un aperitivo costaba más que mi sueldo semanal. Me presentó a sus amigos, otros chicos ricos que me miraban como si fuera una curiosidad, algo interesante y extraño. Me llevaba de excursión los fines de semana a casas de playa y estaciones de esquí, lugares que solo había visto en películas. Me compró ropa para que encajara mejor en sus eventos sociales. Al principio me sentí incómodo con ello, pero él insistió. Quiero consentirte, decía. Te mereces cosas bonitas. Debería haberlo sabido. Debería haber visto las señales. Pero yo era joven, estaba enamorada y deseaba con desesperación creer que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Fue al conocer a su familia cuando la realidad se derrumbó a mi alrededor. Sus padres vivían en una mansión, una auténtica mansión, de esas con portones, un largo camino de entrada y más habitaciones de las que ninguna familia podría necesitar. La primera vez que Brandon me llevó allí a cenar un domingo, estaba aterrorizada. Me puse la ropa más bonita que tenía, un vestido sencillo que había encontrado en una tienda de segunda mano, y pasé una hora intentando arreglarme. No fue suficiente. Su madre me miró de arriba a abajo como si yo fuera algo sucio que hubiera pisado. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Así que tú eres la chica con la que Brandon ha estado pasando tiempo. Qué interesante. Durante toda la cena, me hizo preguntas con la intención de avergonzarme. ¿Qué hizo mi padre? Le dije que nunca lo había conocido. ¿Qué hizo mi madre? Le expliqué cuáles eran sus 3 trabajos. ¿Dónde vivía? Le di el nombre de mi barrio y vi cómo arrugaba la nariz con disgusto. ¿Cuáles eran mis planes después de graduarme? Dije, espero encontrar un buen trabajo, tal vez en negocios o finanzas. Ella se rió de verdad. ¡Qué ambicioso! Eso es muy amable. Su padre era peor. Se burlaba abiertamente de todo lo que hacía sobre mí. Hacía bromas sobre los pobres que se superan a sí mismos mientras me miraba fijamente. Habló sobre el trabajo benéfico y la importancia de ayudar a los menos afortunados, como si yo no estuviera sentado allí mismo. Me hizo preguntas indiscretas sobre dinero, sobre deudas, sobre la situación financiera de mi madre. Cada pregunta estaba diseñada para humillarme, para recordarme que no pertenecía a su mundo. Pero la peor de todas era su hermana Rachel. Tenía 25 años y era cruel con una arrogancia que solo poseen quienes nunca han sufrido. Me llamó caso de caridad a la cara. En las reuniones familiares, me presentaba a sus amigos como el pequeño proyecto de Brandon. Una vez me apartó en una fiesta y me dijo, «Sabes que esto no va a durar, ¿verdad? Brandon está pasando por una etapa. Está experimentando contigo antes de encontrar a alguien apropiado, alguien de nuestro mundo. Tú solo eres un entretenimiento». Me lo llevé todo. Cada insulto, cada comentario degradante, cada momento humillante. Porque yo amaba a Brandon. Porque cuando estábamos solos, él era diferente. Él me abrazaba y me decía que era hermosa. Él decía que su familia no nos entendía, pero no importaba porque nos teníamos el uno al otro. Me prometió que el amor era suficiente, que nada más importaba. Yo le creí. Estuvimos juntos durante 3 años. 3 años intentando encajar en su mundo sabiendo que nunca lo conseguiría.
3 años soportando la crueldad de su familia y la condescendencia de su amigo. 3 años trabajando hasta el agotamiento para mantener cierta sensación de independencia, mientras me recordaban constantemente que nunca tendría lo que ellos tenían. 3 años amando a alguien que creía que me amaba también. Luego nos graduamos. Brandon consiguió un puesto en la empresa de su padre inmediatamente. Vicepresidente de desarrollo, una oficina en esquina y un sueldo que me mareaba. De repente, estaba ocupado todo el tiempo trabajando hasta tarde, haciendo contactos y construyendo su carrera. Nuestras citas se hicieron menos frecuentes, sus mensajes más cortos, sus llamadas apresuradas. Me dije a mí misma que solo era una fase, que las cosas volverían a la normalidad una vez que se adaptara a su nueva vida. Me estaba mintiendo a mí mismo. Un día, unos 6 meses después de graduarme, me pidió que nos viéramos en una cafetería, no en uno de esos sitios elegantes a los que solíamos ir, sino en una cafetería de cadena normal y corriente. Debí haber sabido en ese mismo momento que algo andaba mal. Pero me presenté con esperanza, pensando que tal vez quería hablar de nuestro futuro. Tal vez estaba listo para formalizar la situación y empezar a planear una vida juntos. Ni siquiera pudo mirarme cuando lo dijo. Eleyana, creo que tenemos que hablar de nosotras. Se quedaba mirando fijamente su taza de café, con la mandíbula tensa. Eres una persona maravillosa. Eres amable, trabajadora y sincera, pero venimos de mundos diferentes. Mi familia jamás te aceptará. Mi carrera. Necesito pensar en mi futuro. Sobre el tipo de vida que quiero, sobre el tipo de pareja que necesito. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo es que necesito a alguien adecuado, alguien que entienda mi mundo, alguien que pueda ayudarme profesional y socialmente, alguien a quien finalmente admire, alguien que encaje, adecuado. Esa palabra me hizo pedazos. Le rogué. No estoy orgulloso de ello, pero lo hice. Allí estaba sentada en ese café, con lágrimas corriendo por mis mejillas, diciéndole que podía cambiar, que podía ser lo que él necesitaba, que lo amaba más que a nada. La gente miraba fijamente, susurrando. No me importó. Estaba perdiendo a la persona con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Simplemente se levantó, se puso las gafas de sol y se marchó. No me abrazó para despedirse. No me besó por última vez. Ni siquiera miró atrás. Me dejó allí sentada, llorando sobre mi café frío, sintiéndome la persona más pequeña del mundo. Eso fue hace 5 años. De alguna manera sobreviví. Volví a mi vida, trabajando, ayudando a mi madre, intentando seguir adelante. El desamor acabó desvaneciéndose, convirtiéndose en un dolor sordo con el que aprendí a vivir. Me dije a mí misma que estaba mejor así, que Brandon había mostrado su verdadera cara, que merecía a alguien que me amara por quien era, no a pesar de ello. La vida continuó, dolorosa, difícil, agotadora, pero continuó. Encontré un trabajo decente, nada del otro mundo, pero me permitía pagar las facturas. Mi madre y yo nos mudamos a un apartamento un poco mejor. Las cosas no iban muy bien, pero eran estables. Salí con algunas personas, pero nada serio. Nadie me hizo sentir como Brandon, y no estaba segura de si eso era algo bueno o malo. Luego, hace 6 meses, todo cambió. Mi madre se desmayó en el trabajo. Me llamaron del hospital a las 3 de la mañana. Para cuando llegué, los médicos ya me habían hecho las pruebas. Me sentaron en una de esas horribles salas de consulta con luz tenue y sillas incómodas, y me dieron la noticia con una simpatía fingida. Cáncer de páncreas en estadio 4, terminal. No había nada que pudieran hacer. 2 meses, quizá 3 si teníamos suerte. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. Gasté hasta el último centavo que tenía en tratamientos que ambos sabíamos que no funcionarían. Pero al menos nos dieron más tiempo. Es hora de hablar. Es tiempo de estar juntos. Es hora de decir las cosas que siempre quisimos decir pero nunca nos atrevimos. Durante las primeras semanas se mantuvo fuerte.
débil, pero aún ella misma. Sigue siendo mi madre. Hablamos de todo. Mi infancia, sus luchas, sus arrepentimientos, su orgullo por mí. Entonces, una noche, aproximadamente una semana antes de su muerte, todo cambió. Me llamó a su lado. Le temblaban las manos y pude ver las lágrimas que corrían por sus mejillas hundidas. Eleyana, cariño, ven aquí. Necesito decirte algo. Hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, pero intentaba protegerte. Mi corazón latía con fuerza. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Sacó una vieja caja de madera de debajo de la almohada. Nunca lo había visto antes. Era sencilla, hecha de madera oscura con un pequeño candado que abría con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había cosas cuya existencia desconocía por completo. Fotografías, cartas, documentos legales, todo amarillento por el paso del tiempo. Tu padre, susurró ella. Todo lo que te conté sobre él fue mentira. La habitación se inclinó. ¿Qué? Él no nos abandonó. No desapareció sin más. Lo despedí. Tuve que hacerlo. Ahora lloraba con más fuerza, esforzándose por articular las palabras. Trabajé como asistente personal. Hace 29 años. Yo tenía 23 años. Acababa de salir de la escuela de secretariado y me contrataron en una empresa tecnológica. Mi jefe era brillante, encantador y ambicioso. Estaba casado, pero su matrimonio se estaba desmoronando. Pasamos largas horas juntos. Él confió en mí. Me enamoré de él. Me enseñó una fotografía. Una mujer joven. Mi madre, guapa y sonriente, de pie junto a un hombre con un traje caro. Él la abrazaba y ambos parecían felices, jóvenes, enamorados. Tuvimos una relación extramatrimonial durante casi un año. Luego quedé embarazada de ti. Se lo conté y todo cambió. Entró en pánico. Dijo que no podía dejar a su esposa. No podía arriesgar su reputación. No podía dejar que nadie supiera que estaba a punto de lograr algo importante. A punto de lanzar una empresa que lo cambiaría todo. Un bebé con su asistente lo arruinaría. Me temblaban las manos mientras miraba la fotografía. ¿Quién es él? ¿Mamá? ¿Quién es mi padre? Ella cerró los ojos. Vincent Cole. El nombre me impactó como un tren de carga. Vincent Cole. El Vincent Cole. Multimillonario tecnológico, pionero de la informática moderna, uno de los hombres más ricos del país. Lista de Forbes, portadas de la revista Time, galas benéficas, influencia política y una fortuna medida en miles de millones. Mientes, susurré. Eso no es posible. Pero ella me lo enseñó todo. El acuerdo extrajudicial en el que él le pagó $100,000 para que desapareciera. La cláusula de confidencialidad que legalmente le impedía revelar su identidad o contactarlo. Las cartas amenazantes de sus abogados, las fotos de ellos juntos en restaurantes, en su apartamento, en viajes de fin de semana, los informes médicos de su embarazo con su nombre registrado como padre. Me amenazó con alejarte de mí, sollozó. Dijo que usaría su dinero y sus abogados para demostrar que yo era una madre incompetente, que nunca volvería a verte. Yo le creí. Él tenía el poder para hacerlo. Así que tomé su dinero, firmé sus papeles y prometí no contárselo nunca a nadie. Usé el dinero para criarte, para darte una buena educación. Pero no fue suficiente. Seguíamos teniendo dificultades porque yo era demasiado orgullosa para pedir más, demasiado asustada para romper mi promesa. No podía respirar, no podía pensar. Mi padre era Vincent Cole. Yo era hija de un multimillonario y había pasado toda mi vida en la pobreza. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Yo pregunté. Sacó otro sobre este nuevo, con el logotipo de un costoso bufete de abogados. Porque está muerto. Vincent falleció hace 3 meses, y sus abogados encontraron mi nombre en sus archivos privados. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta del abogado personal de Vincent Cole escrita en papel grueso y caro.
Estimada señorita Eleyana, le escribo para informarle sobre asuntos relacionados con la herencia del difunto Vincent Cole. El nombre de tu madre figuraba en los archivos privados del señor Cole junto con documentación que confirmaba vuestra relación biológica. Si bien el señor Cole mantuvo la distancia durante su vida según lo estipulado en el acuerdo legal, siguió su vida desde lejos e hizo provisiones para usted en su testamento final. Los herederos legítimos del señor Cole, sus 3 hijos fruto de su matrimonio, heredarán Cole Industries y todas las participaciones asociadas. Sin embargo, el señor Cole mantenía inversiones, propiedades y cuentas personales separadas fuera de la empresa. Estos bienes, valorados en aproximadamente $1.200 millones, le han sido legados a usted. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para iniciar el proceso de herencia. Adjunto. Adjunto encontrará la documentación que confirma su filiación y su derecho legal sobre estos bienes. Lo leí 3 veces, 4 veces. Las palabras no cambiaron. 1.2 mil millones. Yo era multimillonario. Lo lamento. Mi mamá no paraba de decirme, siento mucho haberte ocultado esto. Lo siento por todo, pero prométeme algo, Eleyana. Prométeme que no dejarás que te vuelvan a tratar como si no valieras nada. Eres una mina de oro. Vales tanto como ellos, incluso más, porque de verdad has luchado. De verdad has sufrido. No dejes que te hagan sentir menos. Murió 2 días después. Le estaba sujetando la mano cuando exhaló su último suspiro. La mujer que había tenido 3 trabajos, que lo había sacrificado todo por mí, que había guardado este enorme secreto para protegerme. Ella se había ido, y yo estaba solo en el mundo, solo, huérfano e increíblemente rico. Los abogados llegaron a la mañana siguiente. Eran profesionales, eficientes y vestían trajes que probablemente costaban más que el alquiler anual de nuestro apartamento. Me mostraron documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad. Todo era real. Todo ello. Tuve casas adosadas en 3 ciudades. Una villa en el sur de Francia, una isla privada, carteras de acciones, cuentas de inversión, colecciones de arte, coches que no sabía conducir. Un dinero que ni siquiera podía imaginar. Pero había un problema, uno grande. Vincent Cole tuvo 3 hijos legítimos de su matrimonio. Christopher, de 45 años, Jonathan, de 43, y Patricia, de 38. Todos trabajaban para Cole Industries en puestos ejecutivos. Llevaban toda la vida conociendo la empresa, habían sido preparados para hacerse cargo de ella y ahora impugnaban el testamento. Sus abogados argumentaron que yo no era realmente la hija de Vincent, que mi madre había manipulado de alguna manera a un hombre moribundo, que el testamento había sido modificado bajo coacción o deterioro cognitivo. Exigieron pruebas de ADN. Presentaron demandas judiciales. Concedieron entrevistas a los principales medios de comunicación, presentando a mi madre como una oportunista cazafortunas que había atrapado a su pobre padre décadas atrás y que ahora intentaba robar a su verdadera familia a través de mí. Me hice pruebas de ADN inmediatamente. Los resultados fueron definitivos. Existe un 99,9% de probabilidad de que Vincent Cole fuera mi padre biológico. No podría estar más seguro. Pero Christopher, Jonathan y Patricia no lo aceptarían. Se intensificaron. Sus abogados solicitaron una reunión en la sede de Cole Industries. Nunca olvidaré la primera vez que entré en ese edificio. 50 pisos de cristal y acero. El nombre de Vincent Cole en letras enormes en la parte delantera. Seguridad en todas partes. Ejecutivos y trajes caros se apresuraban por el vestíbulo de mármol. Me puse mi mejor conjunto, un vestido sencillo y una chaqueta que había comprado años atrás para entrevistas de trabajo. Al lado de los demás, parecía que acababa de salir de un albergue para personas sin hogar. Me hicieron esperar 2 horas en el vestíbulo. 2 horas sentado en un banco incómodo mientras los empleados me miraban fijamente y susurraban. Finalmente,
Una asistente fría me condujo arriba a una sala de conferencias que era más grande que todo mi apartamento. Ventanales que iban del suelo al techo con vistas a la ciudad, una mesa con capacidad para 30 personas, al fondo, 3 personas que me miraban con odio puro e incontenible. Christopher se sentó en el medio, claramente el líder. Era alto, guapo a la manera típica de los ricos, con canas y un traje que probablemente costaba $10,000. Jonathan estaba sentado a su derecha. Era más joven, pero de alguna manera parecía mayor, con ojos duros y una boca cruel. Patricia estaba a la izquierda, hermosa y fría, sus joyas de diamantes captando la luz cada vez que se movía. Así que tú eres el bastardo. Christopher dijo sin preámbulos. Ni siquiera un hola. Eres tú quien afirma que nuestro padre te debía algo. No estoy afirmando nada, dije, tratando de mantener la voz firme. Las pruebas de ADN demuestran que tu madre era una prostituta que sedujo a un hombre casado. Patricia interrumpió, con la voz cargada de veneno. Ella era su asistente, y utilizó su posición para tenderle una trampa y extorsionarlo. Y ahora que está muerto y no puede defenderse, intentas robarle a su verdadera familia. Eso no fue lo que pasó. Comencé a hablar, pero Jonathan me interrumpió. Nos da igual cuál sea tu historia delirante. Nuestro padre estaba senil al final, enfermo, bajo la medicación que afectaba a su juicio. Cualquier modificación a su testamento se realizó bajo coacción o deterioro cognitivo. Lo demostraremos ante los tribunales. Dejó documentación. Le dije que me había estado siguiendo durante años. Él no quería tener nada que ver contigo, dijo Christopher fríamente. Si le hubieras importado, habría estado presente en tu vida. Pero no lo era, ¿verdad? Porque tú y tu madre no significaban nada para él. Menos que nada. Un error vergonzoso que pagó para que desapareciera. Cada palabra estaba diseñada para herir. Y lo hicieron. Pero me mantuve firme. El testamento es legal. Las pruebas de ADN son concluyentes. Soy su hija y él me dejó ese dinero. Ya veremos qué dicen los tribunales, dijo Patricia, poniéndose de pie. Seguridad. 2 hombres corpulentos vestidos de traje aparecieron en la puerta. Acompañad a esta persona fuera del edificio y aseguraos de que no regrese. Me agarraron de los brazos, no con delicadeza, y me arrastraron hacia la puerta. Intenté mantener mi dignidad, pero fue imposible. Me arrastraron a través de la sala de conferencias hasta el pasillo, pasando por los ascensores donde ejecutivos y asistentes se detenían a mirarme fijamente. Me arrastraron por ese enorme vestíbulo mientras decenas de empleados observaban y cuchicheaban. Literalmente me echaron a la acera. Me quedé allí sentada un momento, humillada hasta lo indescriptible, tratando de no llorar. La gente pasaba a mi lado, esquivándome como si yo fuera basura. Algunos me miraron con lástima. La mayoría ni siquiera miró. Fue entonces cuando comprendí lo que mi madre quería decir con eso de nunca dejar que me hicieran sentir pequeña. La batalla legal fue brutal. Se prolongó durante meses. Christopher, Jonathan y Patricia contrataron a los abogados más caros del país. Equipos enteros, decenas de abogados trabajando día y noche para destruirme. Concedieron entrevistas a todos los principales medios de comunicación contando su versión de la historia. Hija de cazafortunas intenta robar a una familia en duelo. Oportunista que realiza afirmaciones falsas sobre el fallecido titán tecnológico. Aparece de la nada un hijo bastardo que exige miles de millones. Mi cara estaba por todas partes. Mi nombre estaba por todas partes. Los reporteros acamparon frente a mi edificio de apartamentos. Unos fotógrafos me siguieron hasta el supermercado. La gente me reconocía por la calle, me gritaba preguntas, me sacaba fotos sin permiso. Algunos se mostraron comprensivos. Espero que recibas lo que te corresponde, cariño. Otros fueron crueles. Tu madre fue una destructora de hogares y deberías avergonzarte. La atención de los medios era asfixiante. Cada día traía nuevos titulares.
Todos los días, los hermanos Cole aparecían en televisión con semblante digno y afligido, hablando de su pobre padre del que se habían aprovechado. Cada día tenía que defender la memoria de mi madre, mi propia existencia, mi derecho a lo que legalmente me pertenecía, y mientras tanto, las facturas legales seguían acumulándose. Las audiencias judiciales se multiplicaban constantemente. Las declaraciones se prolongaron durante horas. Las pruebas de ADN fueron cuestionadas. Los acuerdos de conciliación fueron examinados minuciosamente. Las fotografías fueron calificadas de falsas. Las cartas fueron desestimadas por ser falsificaciones. Los abogados de Vincent Cole, los que se encargaban de su testamento, tuvieron que defender cada documento, cada detalle. Fue agotador, desolador. Algunos días quise rendirme, aceptar cualquier acuerdo que me ofrecieran y desaparecer. Pero seguía oyendo la voz de mi madre. No dejes que te hagan sentir inferior. 6 meses después de que comenzara esta pesadilla, una noche estaba navegando por las redes sociales, incapaz de dormir, cuando lo vi. Anuncio del compromiso de Brandon. Su rostro llenaba la pantalla de mi teléfono. Esa misma sonrisa de la que me enamoré hace 7 años. Esa misma confianza. Pero a su lado había alguien nuevo. Una mujer rubia llamada Melissa. Hermosa en ese sentido refinado y costoso. El pie de foto decía, dijo que sí. Emocionado por comenzar este nuevo capítulo con mi hermosa prometida. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Su madre había escrito, por fin, una chica digna de nuestra familia. Estoy muy orgullosa de vosotros dos. Su hermana Rachel había publicado fotos de la fiesta de compromiso en algún club de campo con el siguiente pie de foto. Cuando te casas con la persona correcta, bendita sea la familia, pero primero la tuya. Había cientos de fotos. Melissa provenía de una familia adinerada. Su padre era propietario de una cadena de hoteles de lujo. Había asistido a todas las escuelas adecuadas, pertenecía a todos los clubes adecuados, tenía todos los contactos adecuados. Ella era todo lo que yo no era, todo lo que Brandon había querido en lugar de mí. La boda estaba prevista para 2 semanas después de esa noche. Me quedé sentada mirando fijamente mi teléfono durante un buen rato. No me rompió el corazón. Esa herida había cicatrizado hacía años. No estaba celoso. No quería que Brandon volviera. Pero yo estaba enojado. Tan profundamente, tan furiosamente enfadada. Este hombre me había desechado como basura porque era pobre. Me había dicho que yo no era adecuada para su vida. Su familia me había tratado como si yo fuera inferior a ellos, como si no fuera nada. Me humillaron, me degradaron, me hicieron sentir inútil. Y ahora celebraban, viviendo sus vidas perfectas, completamente ajenos a que la chica a la que habían desechado valía más que toda su familia junta. Porque no lo sabían. Esa fue la cosa. El drama de la familia Cole acaparaba los titulares, pero Brandon claramente no le había prestado atención. Estaba demasiado ocupado planeando su boda, demasiado centrado en su vida perfecta como para darse cuenta de que su exnovia, aquella de la que su familia se había burlado y a la que había rechazado, ahora era multimillonaria. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Terrible, hermoso, perfecto. Ahora mi patrimonio ascendía a $1.200 millones. Toda su familia, la que me había tratado como basura, probablemente valía 50 millones, tal vez menos. Yo era 24 veces más rico que ellos. Podría comprarlas y venderlas sin siquiera darme cuenta del gasto. Pero ellos no lo sabían. Y si fuera a su boda, no como Eliana Cole, el multimillonario Aeris, sino como Eliana, la pobre exnovia que todos recordaban, la chica que no era adecuada, el caso de Caridad, el error. ¿Y si permito que me traten exactamente como siempre lo han hecho, delante de cientos de testigos y ante las cámaras? ¿Y si dejo que Brandon muestre su verdadera personalidad? La fealdad que había escondido tras su encanto hacía tantos años. Y después de que él se hubiera revelado al mundo,
¿Qué pasaría si yo revelara quién soy realmente? Fue arriesgado, una locura, posiblemente una estupidez, pero no podía dejarlo pasar. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No como venganza. Es decir, fue una venganza, pero fue algo más que eso. Se trataba de dignidad, de mostrarles exactamente lo que habían desechado. Se trata de hacerles comprender la magnitud de su error. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Necesito algo de ti. Por supuesto, señorita Cole. ¿Qué necesita? Necesito que mantengas mi identidad en secreto durante 2 semanas más. Ni comunicados de prensa, ni apariciones públicas, nada que conecte a Eliana Cole los días con Eliana la persona. ¿Puedes hacer eso? Hubo una pausa. ¿Puedo preguntar por qué? Razones personales. Otra pausa. Puedo intentarlo, pero el equipo legal de los hermanos Cole está siendo muy agresivo. Si esto llega a los medios, que así sea. Dame solo 2 semanas. Después de eso, puede soltarlo todo. Como usted desee, señorita Cole. A continuación, revisé mis pertenencias antiguas. Encontré el uniforme de camarera que usé en ese restaurante hace 7 años. Estaba manchado, arrugado y, incluso después de todos estos años, olía ligeramente a grasa vieja. Perfecto. No me lavé el pelo, no me maquillé, no hice nada para verme presentable. Quería verme exactamente como Brandon y su familia me recordaban. Pobres, luchando, por debajo de ellos. La boda tuvo lugar en el Hotel Grand Lux, uno de los sitios más caros de la ciudad. Fui en autobús, en autobús público, sentada al lado de gente que olía a que no se había duchado en días, sintiendo el asiento pegajoso debajo de mí, viendo pasar la ciudad a través de ventanas sucias. Fue una experiencia surrealista. Poseía propiedades cuyo valor superaba el de toda esta ruta de autobús, el del hotel al que me dirigía, quizá incluso el de todo el barrio. Pero nadie en ese autobús lo sabía. Nadie lo adivinaría jamás. El hotel era magnífico. Todo lo que la familia de Brandon podría desear. Lámparas de araña de cristal que gotean del techo. Suelos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo. Arreglos florales enormes que probablemente cuestan más que el coche de la mayoría de la gente. Había 300 invitados, todos vestidos con ropa de diseñador, todos bebiendo champán que costaba cientos de dólares por botella. Cuarteto de cuerdas interpretando música clásica. Esculturas de hielo. Camareros con guantes blancos llevando bandejas de caviar y langosta. Me colé por la puerta de la cocina. El personal de catering estaba demasiado ocupado como para fijarse en una persona más con ropa descuidada. Me mezclé con los camareros por un momento, luego me escabullí por una puerta de servicio hacia el local principal. En el momento en que entré en ese salón de baile, la energía cambió. La conversación se interrumpió a mitad de la frase. Todas las cabezas se giraron. La gente se quedó mirando. Escuché los susurros de inmediato. ¿Quién es ese? ¿Está sin hogar? ¿Cómo entró aquí? Que alguien llame a seguridad. Una mujer vestida con un traje plateado jadeó y se tapó la boca con la mano. Un hombre con smoking apartó a su esposa de mí como si yo fuera contagiosa. 2 adolescentes me señalaron y se rieron. No me importó. Caminé entre esa multitud de personas perfectamente vestidas y perfectamente arregladas. Mi viejo uniforme resaltaba como una mancha de sangre sobre seda blanca. Tenía un solo destino. Brandon estaba de pie cerca del frente del salón de baile, rodeado de padrinos de boda. Todos se reían de algo. Estaba guapísimo con su smoking de diseñador, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa radiante y segura. Junto a él estaba el padre de Melissa, Gregory, propietario de la cadena hotelera. Los dos con copas de champán en la mano, los dos con aspecto de ser dueños del mundo, lo cual, comparados con la mayoría de la gente, lo eran, pero no comparados conmigo. Me acerqué a ellos lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Una parte de mí gritaba que me diera la vuelta, que me fuera,
que no hiciera esto. Pero seguí caminando. Brandon, dije en voz baja. Se giró y vi cómo cambiaba su rostro. Primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente horror absoluto. El color se le fue de la piel. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su copa de champán se inclinó, salpicando el líquido sobre sus zapatos. Yana, logró decir finalmente. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, su madre apareció como un buitre al acecho. Llevaba un vestido burdeos que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, diamantes en el cuello y las orejas, y su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. «¡Seguridad!», gritó. «¡Seguridad! Fuera con esta persona inmediatamente». La gente se estaba reuniendo, formando un círculo a nuestro alrededor. Sacaban sus teléfonos. Podía ver las cámaras apuntándome, grabándolo todo. Perfecto. Melissa se acercó corriendo, su vestido blanco de diseñador ondeando tras ella como un vestido de cuento de hadas. De cerca, era aún más hermosa. Piel perfecta, cabello perfecto, todo perfecto. Brandon, ¿quién es esta persona? Nadie, dijo rápidamente, agarrándome del brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel con tanta fuerza que me dejaron un moretón. Solo un error del pasado. Tiene que irse. ¿Un error? Ahí estaba esa palabra otra vez. Le sonreí. ¿Un error? Eso era yo. ¿Brandon? ¿Después de 3 años juntos? Su padre se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por la ira. El mismo hombre que me había humillado en las cenas familiares, que se había burlado de los pobres mientras yo estaba sentada a su mesa. ¿Qué descaro tienes al aparecer aquí? Este es un evento privado. Estás invadiendo propiedad privada. Rachel apareció a continuación, con una expresión de júbilo. Parecía estar disfrutando del mejor espectáculo de su vida. Dios mío. ¿Este es el caso de Caridad? Brandon. No puedo creer que haya venido. Esto es una locura. Cada vez se reunía más gente. El círculo se hacía más grande. Podía oír los susurros, los juicios, el asco. Todo lo que esperaba. Todo lo que había planeado. Solo quería hablar contigo, le dije a Brandon, dejando que mi voz temblara un poco. Por favor, solo 5 minutos. No hay nada de qué hablar, dijo fríamente, apretando mi brazo con más fuerza. Tienes que irte ahora. Esto es patético. Yana, tienes que seguir adelante con tu vida. Saqué un sobre del bolsillo. Dentro había fotos antiguas que había impreso. Fotos nuestras juntos de la universidad, felices y enamorados. Cartas de amor. Cartas que me había escrito y que había guardado en una caja durante todos estos años. ¿No te acuerdas? Pregunté con la voz quebrada. ¿No te acuerdas de cuando me dijiste que me amabas? ¿Cuando dijiste que yo era lo más real en tu mundo falso? Su mano se extendió bruscamente y me arrebató el sobre de las manos. Los papeles volaron por todas partes, esparciéndose. Sobre el suelo de mármol. Fotografías boca arriba. Nosotros en la playa. Nosotros en su apartamento. Nosotros en mi graduación. Pruebas de una relación que fingió que nunca le había importado. «Estás haciendo el ridículo», gritó. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello le sobresalían. La multitud se acercaba, los teléfonos seguían grabando. «Nunca te amé. Simplemente eras conveniente, alguien con quien pasar el tiempo mientras yo era joven e ingenuo. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para este mundo. Nunca serás lo suficientemente buena». Cada palabra me golpeó como un puñetazo, pero lo esperaba. Lo deseaba. Esto era justo lo que tenía que pasar. Melissa lloraba, su maquillaje perfecto corrido. «Brandon, haz que se vaya». Su madre gritaba a los guardias de seguridad que intentaban abrirse paso entre la multitud. «Sáquenla. Sáquenla ya». Rachel grababa con su teléfono, riéndose.
Esto va directo a las redes sociales. Dios mío, esto es oro puro. Volví a tomar la mano de Brandon, interpretando mi papel a la perfección. Por favor, supliqué. Escúchame un segundo. Necesito decírtelo. Su mano me abofeteó. La bofetada resonó en el salón como un disparo. Por un instante, todo se detuvo. La música, las conversaciones. El tiempo pareció congelarse. Un dolor agudo me atravesó la mejilla. Se me nubló la vista. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Me fallaron las piernas y caí al suelo, aterrizando con fuerza sobre las rodillas. El mármol estaba frío e implacable. Entre el zumbido en mis oídos, yo se oyeron jadeos y gritos. Alguien gritó, «Dios mío». Melissa lloraba con más fuerza. Pero por encima de todo, oí la voz de Brandon, fuerte y clara, llena de veneno. «Aléjate de mí, loca desesperada. No eres nada, siempre has sido nada. Estás haciendo el ridículo y avergonzando a todos los demás». Salir. Los guardias de seguridad me agarraron y me pusieron de pie. Me palpitaba la cara. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Algunas reales, otras fruto del dolor, otras parte de la actuación. Me arrastraron a través de la multitud, pasando junto a los invitados horrorizados, junto a las esculturas de hielo y los arreglos florales, junto a toda esa belleza cara y sin sentido. Me echaron a la calle. Literalmente me tiró. Tropecé, casi me caí de nuevo, me agarré a una farola. Sentía la mejilla ardiendo. Al tocarlo, mis dedos quedaron manchados de sangre. Me golpeó tan fuerte que me partió el labio. Me quedé un momento de pie en la acera frente al Hotel Grand Lux, con mi uniforme de camarera manchado, la cara ensangrentada, mientras la gente pasaba y me miraba con lástima. Otra pobre persona que simplemente tiene un mal día. Otro don nadie al que nadie le importaba. Excepto que no lo era. Saqué mi teléfono. No el barato que había estado usando, sino mi teléfono de verdad. El caro. La que tiene línea directa con mis abogados, mi equipo de relaciones públicas y mis asesores financieros. Me temblaban las manos, pero estaban lo suficientemente firmes. Primera llamada. Thomas, soy Eleyana. Necesito que presentes cargos penales completos por agresión. Quiero que lo arresten. ¿Estás seguro?, me preguntó mi abogado. Esto será muy público. Eso es exactamente lo que quiero. Presente la denuncia inmediatamente. Segunda llamada. Jessica, ha llegado el momento. Liberarlo todo, cada documento, cada foto, cada detalle sobre quién soy y cuánto valgo. Lo quiero en todas partes en menos de una hora. Mi director de Relaciones Públicas dudó. Señorita Cole, ¿está segura? Esto será explosivo. Hazlo ahora. Me quedé allí de pie en la acera, con la cara palpitante, el corazón acelerado, y esperé. 30 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar con alertas de noticias. En menos de una hora, la noticia estaba por todas partes. Y me refiero a todas partes. Todos los sitios de noticias, todas las plataformas de redes sociales, todos los blogs de chismes. Pero la historia no era lo que Brandon esperaba. Los titulares decían, la multimillonaria Eleyana Cole fue agredida en la boda de su exnovio. El empresario Aeris, valorado en $1.200 millones, fue atacado en un hotel de lujo. La hija secreta de Vincent Cole fue abofeteada por su exnovio y grabada en video. Las fotos que inundaban internet no eran mías con mi uniforme de camarera. Eran fotos profesionales de mis reuniones con los abogados. Yo con ropa de diseñador, de pie frente a mis propiedades, estrechando la mano de mi equipo legal. Los artículos detallaban mi herencia, mi patrimonio neto y mi batalla legal en curso con los hermanos Cole. Se realizaron comparaciones. Eleyana Cole valorada en $1.200 millones. Se estima que la fortuna de toda la familia de Brandon asciende a $50 millones. Yo era 24 veces más rico que todos los invitados a esa boda juntos.
El video de Brandon abofeteándome se hizo viral inmediatamente, pero ahora tenía un contexto diferente. No estaba disciplinando a una exnovia loca. Era un hombre que acababa de agredir a una de las mujeres más ricas del país delante de 300 testigos, todo ello grabado por las cámaras. En menos de 2 horas, la policía llegó al Hotel Grand Lux. Atravesaron aquel precioso salón de baile, pasando junto a todos aquellos invitados atónitos, y llegaron directamente hasta Brandon. Lo arrestaron en plena recepción de su boda, lo esposaron delante de todos, le leyeron sus derechos mientras su madre gritaba y su padre intentaba discutir con ellos. Lo acompañé a la salida por el mismo vestíbulo del que me habían echado antes. La familia de Melissa canceló la boda inmediatamente. Su padre emitió un comunicado pocas horas después. La familia Pearson no se relacionará con individuos que cometan actos de violencia contra las mujeres. La boda queda cancelada con efecto inmediato. Las redes sociales explotaron. El video alcanzó millones de visualizaciones en cuestión de horas. Todo el mundo hablaba de ello. Algunas personas estaban de mi lado. Ella apareció para mostrarle lo que había perdido y él la golpeó. Otros pensaron que yo había manipulado la situación. Ella le tendió una trampa. Pero nadie pudo negar lo sucedido. Nadie podía negar lo que había dicho, lo que había hecho. El mundo de Brandon se derrumbó en tiempo real. Su empresa empezó a perder clientes en cuestión de días. La gente no quería trabajar con alguien que había sido grabado golpeando a una mujer. Los socios comerciales de su padre emitieron comunicados desvinculándose de la familia. No toleramos la violencia de ningún tipo. El video se emitió en programas matutinos, vespertinos y en los informativos nocturnos. Todos tenían una opinión. Todo el mundo hablaba del hombre que había abofeteado a un multimillonario en su propia boda. Su madre intentó llamar a mi abogado, suplicándome que retirara los cargos. Esto le arruinará la vida. Por favor. Cometió un error. Su padre intentó ofrecerle dinero. Primero 100.000, luego 1 millón, luego 5 millones. Mi abogado le dijo que yo había gastado más que eso en arte el mes pasado y colgó. Rachel borró todas sus cuentas en redes sociales después de que la gente encontrara sus vídeos del incidente y llenara sus comentarios de odio. Eres tan malo como tu hermano. Tu familia entera es repugnante. Ojalá todos lo pierdan todo. Una semana después, Brandon vino a verme. No en el apartamento donde vivía cuando estábamos juntos. Ya no vivía allí. Me había comprado un ático en la última planta de la Torre Diamante, el edificio más caro de la ciudad. Piso 65, planta superior, ventanas con vistas a todo el horizonte. Mi diseñador la había amueblado con obras de arte valoradas en millones. Pinturas originales de maestros cuyos nombres la mayoría de la gente solo conocía por los libros de texto. Muebles hechos a medida en Italia. Una cocina con electrodomésticos que no sabía usar. Un vendedor de vinos con botellas cuyo valor asciende a decenas de miles de dólares cada una. Brandon permanecía de pie en mi vestíbulo de mármol, con un aspecto pequeño y abatido. Su costoso smoking de la boda había desaparecido. Ahora vestía un traje arrugado, tenía la cara sin afeitar y los ojos hundidos y rojos. Había envejecido 10 años en una semana. La confianza, el refinamiento, la arrogancia, todo había desaparecido. Parecía un hombre que lo había perdido todo, lo cual era cierto. Llevaba un sencillo vestido blanco, nada del otro mundo, pero era de Valentino y costaba más que su coche. Mis joyas eran mínimas, solo un reloj. Un PC Philippe valorado en $200.000. Me serví una copa de vino de una botella que costaba $5.000. No le ofrecí nada. Yana, susurró. Su voz sonaba como si hubiera estado llorando. Yo no lo sabía. Lo juro por Dios. No lo sabía. Tomé un sorbo de vino. Fue excelente. No sabía que, Brandon, que tú eras eso. Él ni siquiera podía decirlo. Vi la noticia. Tu padre,
la herencia, el dinero. No tenía ni idea. ¿Habría importado? Pregunté con calma. Si hubiera sabido hace 5 años que algún día sería rico, ¿me habrías amado? Abrió la boca, la cerró, no pudo responder. Vine a disculparme, dijo finalmente, por todo. Por cómo terminé las cosas, por las cosas que dije en la boda, por haberte golpeado. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Dio un paso más cerca. Por favor, retire los cargos. Mi vida está destruida. Melissa me dejó. Mi empresa está perdiendo clientes a raudales. El negocio de mi padre está fracasando porque nadie quiere trabajar con nosotros. Todo el mundo me odia. Lo he perdido todo, dejé mi copa de vino sobre la mesa. ¿Quieres saber por qué fui a tu boda vestida así? Él no respondió. Quería que me vieras exactamente como siempre me has visto. Pobres, desesperados, inferiores a ti. Quería que me trataras exactamente como realmente te sentías para que el mundo pudiera ver quién eres en realidad. Su rostro se puso pálido. Tú me tendiste una trampa. Tú planeaste esto. No, Brandon. Yo no te obligué a abofetearme. Yo no puse esas palabras en tu boca. Yo no te hice cruel. Lo hiciste tú solito. Simplemente te di la cuerda. Tú mismo te ahorcaste con eso. Pero tú lo sabías, dijo, alzando la voz. Sabías lo que iba a hacer. Tú manipulaste. Sabía que me ibas a tratar mal, interrumpí. Porque siempre lo hiciste. Cuando estábamos juntos, permitiste que tu familia me humillara. Nunca me defendiste. Te avergonzaste de mí. Y cuando terminaste la relación, me dijiste que no encajaba en tu mundo. Sí, sabía que serías cruel. Pero la bofetada, la violencia, las cosas que dijiste, todo eso fuiste tú. Cayó de rodillas. En realidad, cayó de rodillas sobre mi suelo de mármol. Por favor, te lo ruego. Haré lo que sea. Ofreceré una disculpa pública. Iré a terapia. Haré donaciones a organizaciones benéficas. Lo que tú quieras. Por favor, retire los cargos. Lo miré de arriba abajo. A este hombre lo amé una vez tanto que me dolió. Ese hombre que me hizo sentir inútil. Este hombre que había elegido el dinero y el estatus por encima del amor. ¿Sabes qué me dijiste aquel día en la cafetería? Pregunté en voz baja. Dijiste que necesitabas a alguien adecuado, alguien que encajara en tu mundo, alguien que pudiera ayudarte tanto profesional como socialmente. Tiraste a la basura 3 años de amor por un estatus social. Yo era joven, suplicó. Fui estúpido. No sabía lo que estaba haciendo. Mi familia me presionó. Pensé que creías que siempre sería pobre. Ya terminé. Pensabas que siempre estaría por debajo de ti. Pensabas que al dejarme salías ganando, pero no era así. Estabas intercambiando a la baja. Simplemente no pudiste verlo, ya lo veo, dijo desesperado. Ya veo lo que perdí. Por favor, Eleyana. Por favor. Te amé, Brandon. Mi voz era firme ahora, fría. Te amé verdadera y profundamente. Habría hecho cualquier cosa por ti. Soporté la crueldad de tu familia porque te amaba. Permití que me humillaran porque te amaba. Habría preferido pasar mi vida en la pobreza si eso significara estar contigo. Porque el amor me bastaba. Pero no te bastó. Amabas el dinero y el estatus más de lo que jamás me amaste a mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo sé. Y lo siento. Si pudiera volver atrás, lo haría, pero tú no puedes. Y ahora no tienes ni lo uno ni lo otro. No tienes amor. Y además estás perdiendo tu dinero y tu estatus. Es curioso cómo funciona esto. ¿Así que simplemente vas a destruirme? Él preguntó. ¿Esa es tu venganza? No. Dije que te autodestruiste. Me aseguré de que todos estuvieran mirando cuando lo hiciste. La bofetada, las palabras, la crueldad. Eso fue todo tuyo. Te acabo de dar la oportunidad de mostrarle al mundo quién eres realmente. Por favor, retiren los cargos, suplicó una vez más.
Seré declarado culpable. Iré a la cárcel. Mi vida se acabará. Bien, dije simplemente. Quizás aprendas algo. Quizás te conviertas en una mejor persona. O quizás no lo harás. De cualquier forma, afrontarás las consecuencias de tus actos, algo que personas como tú rara vez tienen que hacer. Asentí con la cabeza a mi guardia de seguridad, que había estado de pie en silencio junto a la puerta. Por favor, acompañen al señor Brandon a la salida y asegúrense de que no regrese. Mientras lo dejaban ir, él seguía mirando hacia atrás, seguía intentando decir algo, pero yo ya me había dado la vuelta, mirando por mis ventanas que iban del suelo al techo hacia la ciudad que se extendía a mis pies como una alfombra de luces. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Fue rápido. Las pruebas en video eran innegables. Brandon fue declarado culpable de agresión y sentenciado a 6 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional y terapia obligatoria para el control de la ira. Su familia intentó por todos los medios conseguir una reducción de la condena, pero el juez se mantuvo firme. El señor Brandon utilizó su posición y el poder que percibía para cometer actos de violencia contra alguien que él consideraba vulnerable. El hecho de que su víctima resultara ser un multimillonario no cambia el delito. No asistí a la lectura de la sentencia. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida. Resolví la disputa de herencia con Christopher, Jonathan y Patricia. Tras meses de lucha, desistieron de sus desafíos. Finalmente acepté que yo era su media hermana y que tenía un derecho legítimo a los bienes. No estamos cerca, dudo que alguna vez lo seamos. Pero somos civilizados y profesionales. Ellos gestionan las industrias del carbón y yo administro mis propias inversiones y propiedades. Terminé mis estudios, algo que siempre había querido hacer. Creé una fundación en nombre de mi madre, centrada en ayudar a madres solteras y a sus hijos a escapar de la pobreza. Cada año, otorgamos cientos de becas a estudiantes como yo, chicos brillantes de familias pobres que merecen una oportunidad. Compré el edificio de apartamentos donde mi madre y yo solíamos vivir y renové cada unidad, haciéndolas asequibles pero cómodas. Contraté administradores de propiedades que realmente se preocupan por los inquilinos. No es solo un asunto de negocios, es algo personal. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando estoy en mi ático mirando hacia la ciudad, pienso en Brandon, en el hombre que amé y en el hombre en que se convirtió, en la vida que creía desear y en la vida que tengo ahora. Ya no lo odio. Apenas pienso en él la mayoría de los días. Pero me alegro de que haya sucedido así porque si se hubiera quedado conmigo por amor, podríamos haber sido felices. En cambio, me mostró exactamente lo que valoraba. Y al hacerlo, me enseñó la lección más importante de mi vida. Nunca permitas que nadie te haga sentir inferior. Jamás aceptes que te traten como si fueras menos de lo que eres. Y jamás confundas dinero con valor. Mi madre tenía razón. No teníamos dinero, pero teníamos dignidad. Teníamos orgullo. Tuvimos amor. Y al final, eso valió más que todos los miles de millones que tenía en mi cuenta bancaria. Aunque, no voy a mentir, los miles de millones tampoco vienen mal. Una bofetada lo cambió todo. Brandon creía que estaba castigando a una pobre y desesperada exnovia que no podía superarlo. En cambio, agredió a un multimillonario delante de 300 testigos y destruyó toda su vida en el proceso. Perdió su boda, su reputación, su negocio y su libertad. Todo porque no pudo ver más allá de su propia arrogancia y crueldad. Mi madre me enseñó a no permitir jamás que nadie me tratara como si no fuera nada. Así que no lo hice. Les mostré a Brandon y a toda su familia exactamente lo que habían tirado a la basura. No solo dinero, aunque de eso había en abundancia, sino una mujer que lo habría amado incluso cuando no tenía nada. Una mujer que lo habría apoyado en cualquier circunstancia. Una mujer cuyo valor no tenía nada que ver con su cuenta bancaria. Ahora yo lo tengo todo y él no tiene nada. Algunos lo llaman venganza. Yo lo llamo justicia. Y tal vez un poco de ambas. Mi nombre es Eliana Cole y así es como convertí la humillación en poder.
Si esta historia te puso la piel de gallina, dale al botón de me gusta y suscríbete para leer más historias reales increíbles que te dejarán sin palabras. Comenten abajo y díganme con sinceridad, equipo Eleyana. ¿O crees que me excedí en mi venganza? ¿Brandon merecía su castigo o manipulé la situación? Quiero escuchar tus pensamientos. Comparte este video con alguien que necesite recordar su valía, que necesite saber que ser pobre no significa no valer nada. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil decirlo, pero espero que inspire a alguien que esté siendo tratado como si no importara. Sí, importas. Tú vales algo. Y a veces, quienes te desechan son quienes terminan sin nada. Hasta la próxima, recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. Puede que seas más grande que todos ellos juntos.